Yo pienso que una de las razones por las que mucha gente no ora es porque no sabe orar. Y por eso los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Es una de las preguntas más comunes en medio de muchas personas aún hoy en día. ¿Cómo oro? ¿Cómo debo orar? Porque la oración debe ser nuestra primera opción, no nuestro último recurso cuando las cosas están mal. Y uno de los temas que hemos aprendido y que hemos venido hablando en este espacio es que aunque no todo es espiritual en el sentido como a veces digo, personas que ven un demonio en todo o piensan que todo, absolutamente todo lo que les pasa es un problema que tiene una raíz directa espiritual. Yo diría que sí, mucho de lo que vivimos es espiritual. No todo es espiritual, pero mucho de lo que vivimos es espiritual. Mucho de lo que enfrentamos es espiritual. Muchos de los temas con los que tú puedes estar luchando hoy son o encuentran su origen en una raíz espiritual. Eh, Cuando digo que es una raíz espiritual, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que la causa de ese problema se origina en el mundo espiritual, específicamente en el mundo espiritual que nos es contrario. Entonces voy a leer un pasaje, voy a estar leyendo varios pasajes mientras les enseño. Eh, de nuevo, los que puedan encender su cámara. Por cierto, déjenme hacer esto porque siempre queda la grabación, siempre quedan las camaritas chiquitas y casi todas están apagadas. Hebreos 11:3 dice lo siguiente, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, o en otra versión, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso revela un principio espiritual importante. Hay cosas que tú estás viendo hoy en tu vida que provienen de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que no se veía? El mundo espiritual. El mundo espiritual es un mundo invisible, no imaginario, invisible. Y si la Biblia dice, el universo fue hecho por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces debemos concluir que muchas de las cosas que vemos hoy en nuestro mundo provienen de lo que no se veía. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que hay batallas que tú estás enfrentando, que tú has intentado por todos los medios, y a lo mejor, esa batalla la tienes que ganar en lo espiritual. Entonces, cuando yo digo, no todo es espiritual, es cierto, no todo es espiritual. O sea, vengo del doctor y me dijeron que tengo hígado graso. Voy a reprender ese demonio de colesterol alto. No, reprende el chicharrón, el churrasco, la punta de anca, las papitas fritas. Más bien reprende eso y a lo mejor que se te va a arreglar el problema del hígado graso. ¿Me hago entender? Eh, Pero de repente alguien dice, en mi familia todos han muerto con problemas biliares por colesterol alto. Ah, ok. De pronto ahí hay una raíz espiritual. Entonces, esto no es una fórmula mágica. Esto no es siempre es un demonio, nunca es un demonio. Siempre es un tema físico, nunca es un tema... No. Cada caso tiene que mirarse con discernimiento, con sabiduría, con entendimiento. Pero si tú has intentado muchas cosas para que tu negocio prospere, hiciste todas las estrategias de marketing, estás siendo diligente, visitas los clientes, haces la tarea, haces bien tu trabajo y tu negocio no prospera. Si tu matrimonio
tú has hecho lo que a ti te corresponde, tienes buena comunicación con tu pareja, inviertes en tiempo de calidad, te guardas, eres fiel, no ves cosas que no debes andar viendo. eh, si tú tienes, o sea, me hago entender, si tú dices, hay tres esferas, espíritu, alma y cuerpo. Si yo en lo natural, en el cuerpo, he sido diligente, si en lo mental, en lo emocional, he sido diligente, esto tiene que ser espiritual. Y entonces, ¿qué pasa cuando es espiritual? ¿Cómo se gana esa batalla en lo espiritual? Eso es de lo que quiero hablar. No sé si termine hoy el mensaje, no importa si no, porque lo podemos completar la próxima semana, pero a eso me refiero con hay batallas que tienes que ganar espiritualmente, ¿sí? Y que el Espíritu Santo te hable y te dé discernimiento de si eso es algo que tienes que imprimir más volantes y mandar más volantes promocionando tu empresa, tu iglesia, tu negocio, o si tienes que ganar espiritualmente una batalla de algo que está obstaculizando tu bendición. Porque sí pasa, sí hay tal cosa como que el mundo espiritual quiera entorpecer, quiera enfermar, quiera, porque no dice la Biblia pues que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. No dice Pedro, el diablo, su adversario, dice su adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, sí es real que él quiere venir a entorpecer y muchas cosas de las que tú estás luchando hoy en tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, tu situación migratoria, el retraso de los papeles. No, yo ya hice todo, yo ya busqué abogada, a mí ya me dijeron que tengo que esperar. Ok, ¿y ya oraste por eso? Ah, no, pues es que como me dijeron que eso, las UCIs están trancadas, entonces, pues, ¿para qué oro? Entonces, no podemos volvernos cristianos que debajo de cada piedra hay un demonio y no podemos volvernos cristianos que los demonios no existen. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que entender que hay momentos donde Y yo siempre digo, pues no todo es espiritual, pero siempre involucremos el componente espiritual por si las moscas, porque uno no sabe, o sea, si le queda la duda, ¿será que esto es espiritual o no? Pues no le va a hacer daño ponerse la vacuna, ore, ¿sí? Es lo que le quiero decir, o sea, vaya ore, vaya reprenda, vaya declare, váyale a la Biblia, levántese a orar todos los días por ese tema hasta que algo pase. Y si no disfrutas tu vida de oración, es porque probablemente no estás orando lo suficiente. Voy a decir eso otra vez. Si tú no disfrutas tu vida de oración, es porque probablemente no estás orando lo suficiente. Porque te tengo que decir que orar es como esas cosas que uno le coge más gusto en la medida en que más lo hace. Hay cosas que son así. Yo, por ejemplo, siempre que he tenido temporadas en las que dejo de hacerlo, cuando vuelvo a hacerlo, y cuando digo temporadas en las que dejo de hacerlo, a lo mejor nunca paso temporadas largas sin orar, pero sin practicar una vida de oración, que no es lo mismo. Como parte de mis disciplinas y mis hábitos saludables. Cuando paso temporadas largas, entre más me desconecto, más difícil me es volver a hacerlo. Y cuando quiero reconectar, más me cuesta, pero en la medida en que lo empiezo a hacer y empiezo a crecer otra vez en la disciplina, me empieza cada vez a gustar más, empiezo a necesitarlo. Me pasa lo mismo con el ejercicio. Hay gente que definitivamente no le gusta el ejercicio, lo hace porque le toca. Yo lo hago porque me toca cuando dejo de hacerlo, pero cuando empiezo a hacerlo, me dan ganas, me levanto y digo, quiero hacer ejercicio, me siento bien cuando hago ejercicio. Entonces, vuelvo y te digo, si no estás disfrutando orar es porque probablemente no estás orando lo suficiente, si eso tiene sentido para ti. 4 veces en el libro de Efesios me di cuenta esta semana leyéndolo, Pablo habla de las regiones celestes, de las regiones celestiales, en 4 momentos, en una carta bien corta de 6 capítulos. Importante, es un énfasis importante. Hay regiones celestiales, hay mundo espiritual, hay principados, hay potestades. Las mismas palabras las usa al comienzo de la carta, al final de la carta las usa en Colosenses también. Eh, entonces no podemos desacreditar el mundo espiritual.
Y no creer en el mundo espiritual no hace que no te afecte, ¿sí? No, yo no creo en eso. Ok, no creas, pero ahí está y está operando. Entonces, más te vale más bien que le prestes atención a que lo ignores. También dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Por qué nos dirá Pablo, no ignores las maquinaciones del diablo? ¿Será que hay una tendencia a ignorarlas? Yo pongo, yo pongo todas las semanas dos o tres publicaciones que pueden ser un poquito controversiales en mis redes sociales, porque yo sé que soy una persona que genera controversia en sí, y no lo hago para ser controversial, simplemente es un mecanismo de publicar mis ideas, mis opiniones, mi entendimiento, y hay unas que atraen gente que es muy agresiva y que me ataca y que ataca mi carácter y mejor dicho, me condenan, me mandan para el infierno tres veces, me dan tres vueltas. ¿Yo qué hago? A la mayoría los ignoro, ¿sí? A la mayoría los ignoro, por mi paz mental, a la mayoría. A veces me engancho por ahí en una que otra conversación, pero la mayoría los ignoro. Eso hay que ignorarlo. Pero las maquinaciones esas las ignoro y duermo tranquilo, es lo que te quiero decir. A mí que me importa una persona que está en otra parte del planeta por la noche, no tiene nada más que hacer que meterse en mi Instagram a insultarme. Yo lo ignoro y duermo tranquilo. Es más, a veces los bloqueo y ya, duermo más tranquilo todavía. Pero al diablo no lo puedes ignorar y no lo puedes bloquear. No puedes. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Pero pregunto, ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo a las tres camaritas? Uno son mis papás y otra mi esposa y otro Juan que está más firme y la otra quién es. No veo una cámara muy chiquita. Bueno, em, entonces voy a leerles Primera de Crónicas 4 del 9 al 10. Esto no es mío. Todo lo que les acabo de decir son mis ideas. Esto no es mío, esto es del libro de Pray First del pastor Chris Hodges de Church of the Highlands. Pues cuando digo esto, no, la Primera de Crónicas 4 del 9 al 10 es de todos, está en la Biblia, eh, pero el pastor Chris Hodges acuñó la idea de la oración de Jabes. Yo nunca había escuchado a alguien que dijera la oración de Jabes o de Jabez, y eso viene de él, digamos, él es como el que volvió eso famoso, por así decirlo. Y él dice que él hace esta oración todos los días de su vida, pastor Chris Hodges. Yo no la hago todos los días de mi vida, pero quisiera hacerla todos los días de mi vida. O sea, aparte se las estoy enseñando y ya se las había enseñado hace como 8 meses a un grupo más pequeño en esta misma reunión. Y ayer sentí, ok, voy a volverla a compartir y voy a volver a retomarla porque dejé de hacerla. La oración de Jabez tiene 4 partes y es muy importante y tiene que ver con esto, con batalla espiritual, con guerra espiritual. Es muy completa, cubre muchos aspectos de nuestra vida espiritual. En Primera de Crónicas 4 del 9 al 10 dice lo siguiente: Jabez, tiene tilde en la E, fue más respetado que sus hermanos. Mire eso, qué importante. No habla, esto es todo lo que la Biblia dice de Jabez, no vuelve a hablar de él nunca más. Hay personajes sobre los que la Biblia habla por capítulos y en varios libros. Hay personajes que los menciona una vez. Jabez, dice acá, fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Qué interesante. Fue un hijo que nació en aflicción y la mamá le puso un nombre que significa aflicción. Pero aún así, aunque fue marcado desde el vientre, fue marcado desde el nacimiento, dice la Biblia que el resultado de Jabez fue que fue una persona más respetada que todos sus hermanos. ¿Qué hizo Jabez que volvió la aflicción en bendición? Porque muchos de nosotros decimos, no, es que usted no sabe la vida que me tocó, usted no sabe la familia que yo vengo, es que mi mamá no me quería. Bueno, a este tipo la mamá le puso aflicción. Así hay que entender el texto, porque eso es lo que dice la Biblia. Ah, tu mamá no te quiere, tranquilo, a Jabez tampoco. Porque, vuelvo y digo, yo pienso que hay un lugar para entender, ok, me tocó duro.
Esto yo les he contado muchas veces, estos últimos 4 años de mi vida fueron duros, muy duros. Bueno, no los últimos cuatro. De los últimos cinco, los 4 primeros fueron muy duros. El último año ha sido muy bueno. Hubo una parte de esos 4 años que yo me la pasé chillando. Pues yo no lloro, yo parece que no produzco lágrimas, pero yo chillo por dentro, chillo con mis palabras. O sea, me quejo. Esa es mi forma de quejar, me quejo. Después pasé y dije, ¿yo por qué me estoy quejando? Me toca, ahí sí como dicen, bailar con la pieza con la música que me pusieron. Y vamos a hacerle. Y empecé a levantarme, y empecé a salir, y empezaron a pasar un montón de cosas, pero mucho era espiritual. Muchísimo de lo que vivimos era espiritual. Y empezamos a ganar la batalla en lo espiritual. Yo pienso que de Javés tenemos que aprender algo, de Javés, o de Javés, como se diga eso. Dice el 10. Es todo lo que dice. Javés rogó al Dios de Israel. Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. ¿Y cuál fue el resultado? Que Javés fue más respetado que cualquiera de sus hermanos. Entonces, el hijo que nació en aflicción, el hijo que su mamá le puso aflicción, el hijo que quedó marcado desde el vientre, no oró, Señor, ayúdame, pobrecito yo, es que yo. No, no, no. Él se levantó y dijo, Señor, yo te voy a pedir una cosa. Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. ¿Y Dios qué? Se lo concedió. O sea que todos los problemas de Jabez los resolvió, según la Biblia, en una oración. No conocemos más de la vida del hombre. Y de ahí viene la idea de la oración de Jabez. Entonces hay 4 elementos en la oración de Jabez. Voy a ver si en 9 minutos se los puedo dar. La primera, ora por bendición. Ora por bendición. Acuérdense que esta es una oración que todos los días deberíamos hacer. Bendíceme. Así empezó. Jaber rogó al Dios de Israel, bendíceme. Esa fue la primera. Ora por bendición. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios bendición? De verdad, que oraste por bendición. Señor, bendíceme, prospérame. ¿Sabías que la bendición de Dios Señor, llévame más allá de mi capacidad? Eso es orar por bendición. Tú tienes unas capacidades. Tú tienes unas habilidades, tú tienes unos talentos, tú tienes una inteligencia, tú tienes unos recursos, tú ya tienes un montón de cosas. Cuando yo oro por bendición, yo no estoy orando por lo que ya tengo. Yo estoy diciendo, Señor, yo estoy aquí, llévame aquí. Yo estoy aquí, llévame aquí. Yo estoy aquí, llévame aquí. Eso es prosperidad. Prosperidad es, sin Dios tú estás aquí, con Dios tú estás aquí. Señor, bendíceme, empújame, impúlsame, ayúdame a moverme más adelante. Estoy estancado, yo no puedo, te necesito. Y en estos días le contaba a, a los pastores de la iglesia de Manizales, de la House, que mi esposa y yo los pastoreamos a ellos hace 6 años y hablamos con ellos una vez al mes, 2 veces al mes. Y en estos días yo les contaba que eh, por mi aversión, no sé si se dice así, mi aversión, mi rechazo a la teología de la prosperidad, la cual rechazo profundamente, porque además en parte nací en la fe, nací en una iglesia de prosperidad, entonces eso fue lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que viví, lo que le enseñé a otros por un tiempo hasta que me entendí que no era por ahí, le empecé a generar mucho rechazo. Por mi rechazo a ese tipo de teología, me ha pasado lo que le pasa normalmente a las personas y es que el abuso lleva al desuso. Entonces, quedé tan quemado con la teología de la prosperidad que para mí
la forma de contrarrestar eso fue casi que irme al otro lado a una teología de pobreza. No, no tan así, porque yo no, tampoco es que pues me haya ido, pero lo que quiero decir es, uy, mejor yo no predico de pedirle bendición a Dios, mejor yo no predico de pedirle a Dios que me prospere, porque es que qué tal que esto suene teología de prosperidad. Pero es que la realidad es que la teología saludable, la teología bíblica, es una teología de bendición, es una teología de prosperidad, no la teología de la prosperidad, sino de verdadera prosperidad. Y la verdadera prosperidad es que el favor de Dios te impulse y te lleve a cosas y a lugares y a situaciones en las que tú no puedes hacerlo por tu propia cuenta. Por eso el Salmo 5:12, les voy a leer algunos pasajes y dejo solamente el primer punto de la oración. Déjame ver si hacemos los otros la próxima vez para orar. Salmo 5:12 dice, porque tú, anoten estos pasajes, ¿no? Hoy solo de verdad que siento en mi espíritu solo dejarles el primer punto, anótenlos para que los lean en la semana y ora por bendición, quédense con eso esta semana. Ay, las otras tres las vemos después. Pídele esta semana, Señor, dame bendición, bendíceme, prospérame, bendíceme, llévame hacia adelante, sopla sobre mí. Varios pasajes, Salmo 5:12, porque tú, Señor, bendices al justo, cual escudo lo rodeas con tu buena voluntad. Mire qué bonito. Salmo 5:12, eso decía David. Génesis 22 del 12 al 13. No, ese no es. Se las quedo debiendo esa porque no sé qué fue lo que apunté aquí. Proverbios 11:10. Dice, cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Ese me pareció impresionante. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. ¿Por qué le traería alegría a una ciudad que un justo prospere? Esa fue la pregunta que yo me hice. Ah, porque la prosperidad que viene de Dios, la prosperidad del justo, es una prosperidad que bendice a aquellos que lo rodean, porque el justo es generoso, porque el justo administra bien sus recursos, ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, es generoso con los más débiles, crea empleos. Entonces, claro que si Dios te prospera, es de bendición para tu ciudad, es de bendición para tu familia, es de bendición, entonces, para tu iglesia. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no vamos a querer que Dios nos prospere? Sí, que Dios nos prospere significa que nos empuje hacia adelante, que nos lleve a cosas que nosotros no podríamos hacer y que nos permita tener margen para dar cosas que no podríamos dar. La mayoría de las personas que yo conozco en la iglesia tienen un corazón donde de verdad de corazón dicen, yo quisiera poder ayudar más, yo quisiera poder dar más. No es ese cuento de cuando tenga doy. No, no, yo sé que es personas que la están pasando mal y quisieran tener más para ayudar, pero no tienen. Oye, qué bueno que Dios nos prospere para poder ayudar más gente, para ayudar más personas, para echar a andar más el proyecto ministerial que estamos haciendo. ¿Sí me entiendes? Pero todo empieza por una oración. Señor, bendíceme, prospérame. No, Señor, ayúdame a pagar la luz. Eso no es, si no la puedes pagar, pues sí, pedir, toca empezar por ahí. Pero eso no es bendición. La luz la puedes pagar tú. Móntate en el carro, haz Uber de 12 a 2 de la mañana y paga la luz. Eso no es la bendición de Dios, eso lo puedes resolver tú. La bendición de Dios es que nos empuje a cosas que nosotros no podemos hacer. Ay, entonces, perdónenme, les estaba contando que hablé con los pastores de la iglesia de Manizales y yo les decía, la realidad es que con esta realidad yo me di cuenta que yo he dejado de soñar, ¿sí? Y yo me di cuenta que yo he dejado de soñar. No quiere decir que he dejado de esperar cosas buenas, no es lo mismo.
No es lo mismo tener metas que tener sueños. Yo tengo muchas metas, pero casi todas mis metas hoy en día, honestamente, me di cuenta de eso. Esta semana me di cuenta de esto, les abro mi corazón. Esta semana me di cuenta que la mayoría de mis metas son realizables, difíciles pero realizables. Como que me volví un hombre tan práctico y tan racional que no le estoy dando lugar a la fe en mi vida. De pronto por temor a por temor a la decepción. ¿Qué tal que esto no se dé y no me quiero decepcionar? Porque así somos a veces en la fe. No, no, prefiero no pedirle esto a Dios, no sea que no me lo dé y me decepcione. Pero entonces eso no es fe. Y yo creo que yo he estado por las experiencias, por muchas cosas. En este tiempo me di cuenta, oye, yo he dejado de soñar. Y haciendo esta prédica anoté aquí en mis anotaciones, puse, eh, vuelve a soñar, fue lo que puse. Cuando ora por bendición y le puse, vuelve a soñar. Porque el que no sueña no ora por bendición. Entonces por eso me quería detener en este punto. Hay que soñar para tener por qué orar. Porque si no sueñas no tienes por qué orar. Y yo dejé de soñar. No sé, de pronto algunos de ustedes también y por eso quería compartirles eso. Y el último pasaje, y vamos a orar entonces, déjeme ver que sí sea, porque entonces esto... Ah, sí, dice Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y me llamó la atención ese juego de palabras. Te bendeciré y serás una bendición. Te bendeciré y serás una bendición. Si tú quieres ser una bendición, tienes que primero ser bendecido por Dios. Entonces hay que decirle, Señor, bendíceme para yo poder ser de bendición. ¿Sí o no? Aquí estoy, no me he ido para ningún lado. No estoy chateando tampoco, estoy buscando cuál sería el versículo que les di mal, a ver si no me gusta irme con eso. Ah, sí, aquí está, lo encontré. Yo les dije que era Génesis 22 12 al 13, pero eso es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es Génesis 26, del 12 al 13, dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había, ¿qué? Bendecido. Isaac sembró, eso es lo natural, eso es lo que me corresponde a mí, mandar volantes para que haya más clientes, hacer mi página web, hacer visitas, pasar hojas de vida, esa es mi parte, yo siembro. Pero en ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Y el 13 dice, así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer la bendición de Dios?